un anestesiólogo talentoso que vive en una mansión de millones de dólares en el paraíso de Maui, se transforma de repente en un asesino a sangre fría solo por un ataque de celos desquiciado. En el mismísimo día del cumpleaños de su esposa, la lleva al borde de un acantilado de más de 1000 pies de altura, intenta empujarla al vacío, inyectarle anestesia letal y luego golpearle la cabeza 10 veces con roca de lava, todo preparado con la precisión de una cirugía. Pero lo más terrorífico, la víctima es una ingeniera nuclear inteligente y exitosa, y ella ha sobrevivido para destapar la oscura verdad detrás de la apariencia perfecta. ¿Puede el amor convertirse realmente en una pesadilla mortal? A las 9:30 de la mañana, una fiesta de cumpleaños al borde de un acantilado de 1000 pies de altura se transforma en una lucha por la supervivencia. Él parece tener todo lo que la mayoría de la gente solo puede soñar. Es un anestesiólogo famoso y respetado, que ascendió desde los prestigiosos pasillos de la Universidad de Pittsburgh hasta el paraíso tropical de Maui, Hawái. Tiene 46 años. Se graduó de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, con un título en medicina. Después trabajó como anestesiólogo de plantilla en UPMC durante casi 10 años, mientras enseñaba a estudiantes de medicina y daba clases como profesor asistente. Gerard había construido una nueva vida para sí mismo en Estados Unidos después de nacer en Sudáfrica. Su página de LinkedIn dice que trabajó para UPMC durante 9 años como residente y anestesiólogo de plantilla en la especialidad de anestesiología. Después trabajó en la Escuela de Medicina Pitt durante 7 años como instructor clínico y profesor asistente. Sus colegas lo admiraban, sus pacientes confiaban en él, y no había duda de que sabía manejar el dolor y la conciencia durante las operaciones. Pero detrás de esta apariencia pulida hay una historia más compleja. Gerard estuvo casado antes con Jessica Patella. Estuvieron casados 15 años y tuvieron 2 hijos en común antes de divorciarse en octubre del año 2014. A Jessica le otorgaron la custodia de sus 2 hijos, que ahora tienen 19 y 22 años. Nadie dijo por qué se divorciaron, pero fue el final de una historia y el comienzo de otra. Gerhard se casó con Ariel Worthington, una ingeniera nuclear inteligente 10 años menor que él, el 4 de septiembre del año 2018. Ella estudió en la Universidad Estatal de Pensilvania desde el año 2007 hasta el año 2010-2011 para estudiar ingeniería nuclear. En el año 2021, obtuvo un máster en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Posgrado Katz en la Universidad de Pittsburgh, antes de unirse a TerraPower LLC en septiembre del año 2022. Trabajó como ingeniera de combustible en Westinghouse Electric Company durante más de 11 años. TerraPower LLC es una empresa de energía nuclear de vanguardia con sede en Bellevue, Washington. En el año 2019 tuvieron a su primer hijo, Olan. En el año 2022 tuvieron a su segundo hijo, BGO. Gerard vendió la encantadora casa de 6 dormitorios en la que vivían en la frondosa avenida Roycraft de Mount Lebanon por $1.300.000.000 en noviembre del año 2022. Desde fuera, parecía que les iba muy bien. 2 trabajadores con alto nivel educativo empezando una familia juntos. Gerhard y Ariel compraron una hermosa casa de 5 dormitorios en un callejón sin salida al pie de las montañas West Maui por $1.500.000 en diciembre del año 2022. Christina Ferguson, su empleada doméstica, más tarde le dijo a los reporteros que no tenía idea de que esto iba a pasar. Dijo que siempre vio a Gerard cuidando a los niños y a ella con cariño, y pensó que era muy familiar. Lo que me aterroriza de esta historia es también lo que la hace tan importante saber. Gerhard no era un monstruo fácil de detectar. Trabajaba como médico, profesor y padre. Organizaba fiestas para los vecinos y parecía el marido perfecto. Esta es exactamente la forma en que el abuso doméstico puede ocultarse. Los abusadores más peligrosos suelen ser los que no parecen asustar en absoluto. Mudarse a Hawái fue la culminación de todo su esfuerzo.
Era la vida soñada en el paraíso donde Gerhardt podía ejercer la medicina en uno de los lugares más hermosos de la Tierra, y Ariel podía continuar su trabajo revolucionario en ingeniería nuclear desde lejos. Ella se convirtió en socia del grupo médico de anestesia en Honolulu en marzo del año 2023, y su nueva vida parecía perfecta. Sin embargo, el paraíso tiene una forma de mostrar a las personas el mal que llevan dentro. Algo cambió en su matrimonio en diciembre del año 2024. Ariel fue acusada de infidelidad por Gerhardt, lo que la hizo sentir lo que más tarde llamó celos extremos, lo que cambió su relación de manera significativa. En el pasado, trabajaban juntos porque se respetaban mutuamente y querían las mismas cosas, pero todo se volvió mucho más oscuro. Ariel más tarde escribiría en documentos judiciales que Gerhardt intentaba controlar y escuchar todas mis conversaciones. La mujer inteligente e independiente que había construido una carrera en uno de los campos científicos más difíciles, de repente estaba siendo vigilada todo el tiempo por el hombre que decía amarla. Una cosa que la gente no entiende sobre el comportamiento controlador es que lleva tiempo. Hay pasos para empezar. Él podría preguntar: ¿quién te está mandando mensajes? A continuación, ¿por qué no me contaste eso? Te vigilarán cada movimiento antes de que te des cuenta. Gerhardt usó la acusación de infidelidad como excusa para inmiscuirse en todos los asuntos privados de Ariel. Trucos habituales. Para salvar su matrimonio, la pareja buscó ayuda y fue a terapia individual y de pareja, pero las sesiones de terapia de Gerhardt no pudieron arreglar lo que crecía dentro de él, una posesividad tan fuerte que finalmente devoraría todo en su camino. Como Ariel más tarde le contó al tribunal, Gerhardt había empezado a abusar sexualmente y golpearla en los meses previos a marzo del año 2025. El hombre que juró no hacer daño a nadie estaba lentamente matando a la mujer que había prometido amar y proteger. La familia Gerhardt organizó una fiesta en su casa del condado de Maui el 29 de abril del año 2024. Los vecinos Lee Hearn y Peter Mast también vinieron. Desde fuera todavía parecían la pareja soñada viviendo la vida soñada. Nadie podía adivinar lo que pasaba a puertas cerradas. Ariel estaba atrapada en un matrimonio que se había convertido en una prisión. Cuando el año 2024 se convirtió en 2025, el hombre al que amaba y en quien confiaba se estaba transformando en alguien que apenas reconocía. Era controlador, celoso y cada vez más peligroso. Ella no sabía que lo peor aún estaba por venir. Las personas que conocían bien a la pareja mirarían atrás e intentarían encontrar señales que podrían haber pasado por alto. Pero Gerhardt era bueno manteniendo las apariencias. Era un médico al que sus colegas admiraban y parecía amar mucho a su familia. Nadie podía adivinar cuán mala era la verdad. El 36º cumpleaños de Ariel se acercaba en marzo del año 2025. Así que Gerhardt sugirió un viaje romántico de fin de semana a Oahu para celebrarlo. En Maui, sus dos hijos pequeños, de 2 y 4 años, se quedaron con la niñera y la familia. Se alojaron en un hotel en Waikai. Ariel vio este viaje como una señal de esperanza. Escapar de las preocupaciones diarias podría ayudarles a volver a estar juntos. Tal vez la terapia estaba funcionando. Tal vez el hombre que amaba todavía estaba allí, oculto detrás de todo el control y los celos. No sabía que Gerhardt tenía ideas muy diferentes para su viaje de amor. El 24 de marzo del año 2025, Gerhardt sugirió que dieran un paseo hasta el mirador Nuuanu-Pali, un famoso lugar turístico con vistas impresionantes a la costa de Barlovento de Oahu. Desde el mirador hay hermosas vistas de los escarpados acantilados de carbón y las laderas verdes debajo, a más de 1000 pies sobre el nivel del mar. La gente viene aquí a tomar fotos de amor y crear recuerdos que duren toda la vida. El sendero que eligieron, llamado Sendero Palipuca, tiene partes estrechas y caídas altas a ambos lados. El sendero Palipuca en realidad está cerrado por ser peligroso. A los excursionistas se les advierte que no pasen las señales de advertencia por el Departamento de Tierras y Recursos Naturales del Estado.
Aunque hay una señal de área cerrada, los excursionistas a menudo se cuelan por un pequeño claro cerca del famoso mirador. No pases esta señal. Ariel empezó a sentirse nerviosa mientras caminaban. Algo en la forma en que Gerhardt actuaba, la ubicación remota y el terreno peligroso la hacía sentir como si no pudiera deshacerse del miedo. Se detuvo en el sitio y le dijo a Gerhardt que no quería seguir. Él avanzó un rato y luego regresó. Ariel subió a un árbol en un momento y Gerhardt le tomó una foto. Basado en lo que estaba por suceder, esta foto parecería inquietantemente inocente en ese momento. La foto mostraba a una mujer feliz, teniendo lo que pensaba que era una dulce fiesta de cumpleaños con su marido. Después, Gerhardt sugirió que tomaran una foto cerca del borde del acantilado. Ariel le dijo que se estaba mareando y preguntó si podían alejarse del borde. Alguien parado en un sendero estrecho a cientos de pies sobre el fondo del valle tenía una buena razón para preguntar: «No sigas ahora mismo». Este fue el momento en que Gerhardt actuó. «Mira esto». Planeó el viaje para el cumpleaños, sugirió este sendero, y luego insistió en tomar una foto en el lugar más peligroso. No fue una coincidencia. Esto no fue un asesinato por amor. Esto fue calculado. La llevó al mejor lugar para que algo malo sucediera. La razón era lo último en la mente de Gerhardt. Tan pronto como Ariel se acercó a su marido, Gerhardt me agarró por los brazos y me empujó hacia el borde del acantilado. Suena como si les estuviera diciendo que volvieran allí. «Estoy tan cansado de ti». Y siguieron empujándome. Ariel escribiría más tarde: «Al principio pensé que estaba bromeando, pero supe de inmediato que realmente intentaba empujarme del acantilado. Una pesadilla estaba ocurriendo en la fiesta de cumpleaños y solo empeoraba». Para escapar del borde del acantilado, Ariel se arrojó al suelo. Supliqué y grité que se detuviera, diciéndole que pensara en nuestros hijos. Después dijo: «Probablemente habría muerto si me hubiera caído del acantilado», pero Gerhardt no había terminado. Mientras peleaban en el suelo, Gerhardt metió la mano en su bolso, sacó una jeringa llena de una droga desconocida e intentó inyectármela. En este caso, el médico no estaba usando sus habilidades para ayudar o curar a la gente. Ariel escribiría más tarde: «No sé qué había en la jeringa, pero Gerhardt es anestesiólogo y tiene acceso a varios fármacos potencialmente letales como parte de su trabajo. Para protegerse, le mordió el brazo». La violencia de Gerhardt se volvió tan grave cuando la aguja no funcionó que perseguiría a todos los que lo oyeran. Agarró una roca, la golpeó en la cabeza unas 10 veces y luego le aplastó la cara contra el suelo mientras le sujetaba la parte trasera del cabello. La roca se llamaba roca de lava áspera, del tamaño aproximado de una pelota de béisbol. Esto es lo que parece intentar matar a alguien. 10 golpes cuidadosos con una roca mientras la mantenía abajo. No un solo golpe de ira. Primero intentó empujarla del acantilado. Luego le dio drogas para matarla. Finalmente la golpeó tan fuerte que murió. Cambió rápidamente a otro método cuando el primero no funcionó. Este hombre tenía más de un plan. Ariel se rompió el pulgar izquierdo mientras intentaba protegerse. Una mujer que trabajaba duro para mejorar la tecnología nuclear, uno de los campos científicos más precisos y difíciles. Estaba en una batalla de vida o muerte con el hombre que había prometido amarla y protegerla. Alrededor de las 10:30 de la mañana, hora local, 2 mujeres que corrían en la zona oyeron a una mujer gritar: «¡Ayuda!», una y otra vez. «¡Por favor, ayúdenme!». Mientras se apresuraban a averiguar qué pasaba, vieron a una chica acostada boca arriba en el césped con un hombre golpeándole la cabeza. Cuando los testigos gritaron que llamaban al 911, Gerhardt detuvo el ataque. De repente, saltaron a ayudar a Ariel y la guiaron por el sendero hacia un lugar seguro, mientras Gerhardt corría en otra dirección. Ariel fue llevada al centro médico Queens en Honolulu, con lesiones graves pero estables en la cabeza y la cara. Tuvo que someterse a cirugía para reparar las lesiones,
pero seguía viva, lo que parecía casi milagroso dado el grado de sus heridas. Arielle más tarde le contó al tribunal que Gerhard llamó a su hijo mayor de su primer matrimonio, mientras estaba cubierto de sangre, y dijo: «Acabo de intentar matar a Arielle, pero escapó». La carta también dice que le dijo a su hijo que saltaría de un acantilado y se suicidaría. Acababa de intentar matar a su esposa, pero no quería ayuda ni entregarse de inmediato. En esencia, quería hablar de lo que había hecho con su hijo. Ella escapó mientras él estaba molesto porque su plan no funcionó. Esto muestra que no tiene remordimientos ni compasión. Solo está enojado porque la víctima escapó. Esa declaración fue muy importante para el caso en su contra. Pero primero, la policía tenía que encontrarlo. La policía comenzó a buscar a Gerhard Koenig de inmediato. Colgaron un cartel de buscado con su foto y dijeron que era sospechoso de intento de asesinato. Se escondió en algún lugar del terreno accidentado, alrededor del punto Pali durante más de 8 horas, y evitó ser capturado. La policía buscó a Gerhard todo el día, aunque el ataque ocurrió por la mañana porque los investigadores dicen que se escondió en los arbustos hasta que oscureció. En la llamada con su hijo mayor, dijo que apagaría su teléfono para que la policía no pudiera encontrarlo. Finalmente, alrededor de las 6:45 de la tarde, Gerhard fue capturado por la policía cerca de la autopista Pali, después de una breve persecución a pie. Al ser capturado dijo: «Espera, no está muerta». La policía dice que esas 4 palabras te dicen todo lo que necesitas saber sobre Gerhard Koenig. No. ¿Está bien? No. Lo siento. Sino tristeza por fallar en su complot de asesinato. Se escondió 8 horas, probablemente esperando que sus heridas la mataran. Estaba impactado al saber que vivía. No calmado, impactado. Gerhard inicialmente fue retenido con una fianza de $5 millones después de ser acusado de intento de asesinato en segundo grado. Después, el 28 de marzo, un gran jurado lo acusó. Desde entonces ha sido retenido sin fianza. Todavía había mucho por descubrir. A medida que los detectives investigaban más el caso, encontraron evidencia de que este ataque no fue solo un momento de locura temporal. Todo estaba planeado. La investigación encontró señales preocupantes de planificación previa. Los fiscales descubrieron que Arielle encontró la riñonera de su marido unos días después del ataque. Tenía varias jeringas y frascos de lo que parecían fármacos anestésicos dentro. Los investigadores encontraron más jeringas, agujas y frascos marcados con fármacos anestésicos en su casa en Maui. Aquí es donde la formación médica de Gerhard realmente empieza a asustarme. Él no era el único que podía obtener estos fármacos. Sabía exactamente cómo matar a alguien con ellos. Llevaba un kit de asesinato. Como médico, sabía cómo hacer que alguien se durmiera o peor, así como la dosis. Usó lo que sabía de medicina contra su propia esposa. Gerhard virtualmente apareció desde la cárcel el 7 de abril del año 2025 y se declaró no culpable de intento de asesinato en segundo grado. Thomas Otake, abogado de Gerhard, luchó por la fianza, señalando que tenía un historial limpio, pero los fiscales contraatacaron con evidencia de que probablemente huiría y era un peligro para la víctima. Al mismo tiempo, Arielle presentó el divorcio y solicitó el control total de sus hijos mientras se enfocaba en recuperarse. Actualmente, Arielle Koenig está recuperando poco a poco el ritmo de vida en su hogar familiar en Maui, el lugar que una vez fue un nido de amor feliz y ahora se ha convertido en una fortaleza de recuperación rodeada del amor incondicional de su familia. Cada mañana, la luz del sol suave se filtra a través de las palmeras, ilumina el rostro que aún lleva las marcas de la pesadilla, pero también brilla con una resiliencia inextinguible. Ella lo ha dicho con claridad, con voz calmada pero afilada como una navaja. Para todos en este mundo, siempre existe una salida, excepto para Gerhard Koenig. Él mismo se encerró en el infierno que creó, y nadie podrá abrir esa puerta nunca más. Hasta agosto del año 2025, Gerhard sigue detenido entre los fríos barrotes de la prisión de Oahu, sin un solo dólar de fianza,
sin un rayo de esperanza de libertad. La audiencia prevista para septiembre próximo será el momento decisivo. Si es declarado culpable de intento de asesinato en segundo grado, podría pasar el resto de su vida detrás de paredes de hormigón gris, donde la luz del sol es solo un recuerdo borroso. De ser un anestesiólogo prestigioso, admirado por colegas y confiado por pacientes, ahora solo es un número en el sistema judicial, un ser despreciado por la sociedad. Ariel se ha comprometido con firmeza. Aparecerá ante el tribunal, enfrentándose cara a cara con el exmarido que juró amarla y protegerla toda la vida. Sin evasivas, sin temor, dejará que su propia voz, la misma que resonó con gritos desesperados de auxilio entre los acantilados, se convierta en la prueba viva e irrefutable. Su abogado, con una determinación poco común, afirma: Ariel no callará, hablará y el mundo entero tendrá que escuchar. Recordemos, Ariel Koenig no es una víctima típica a los ojos de la sociedad. Es una ingeniera nuclear sobresaliente, graduada de universidades prestigiosas, trabajando en el campo científico más complejo del planeta. Tiene una carrera sólida, independencia financiera, inteligencia aguda y todas las herramientas para protegerse. Y aún así, en un instante, casi pierde todo bajo la mano del hombre que una vez fue su otra mitad. Esto no es solo una tragedia personal, es una advertencia cortante para todos nosotros. El abuso no discrimina títulos, no elige ingresos, no le importa el estatus social. Si una mujer como Ariel, aparentemente invulnerable, fuerte y autónoma, pudo caer en la espiral de control, violencia y casi perder la vida, entonces ninguno de nosotros está realmente a salvo. El mito peligroso de que solo ciertos tipos de mujeres se convierten en víctimas ha sido destrozado por esta misma historia. El abuso no necesita razones, no necesita circunstancias, solo necesita a alguien dispuesto a convertir el amor en arma. Pero lo que hace inmortal la historia de Ariel no es el dolor, sino la fuerza de supervivencia. En el borde de un acantilado de más de 1000 pies, cuando fue empujada al vacío, inyectada con anestesia letal, golpeada 10 veces en la cabeza con roca de lava, ella no se rindió. Mordió la mano del atacante, gritó pidiendo auxilio y sobrevivió gracias a 2 desconocidas valientes. Hoy está aquí, no como víctima, sino como vencedora. Toda mujer atrapada en una relación violenta, sintiéndose sola, desesperada, controlada. Mirad a Ariel Koenig. Recordad, no sois débiles solo porque estáis sufriendo, y no sois inútiles solo porque el otro lo dice. Ariel rompió las cadenas con sus propias manos con el pulgar roto, con un grito en medio de la montaña, con la determinación de sobrevivir para contar la historia. Vosotras también podéis. Hay salida, hay luz, y hay toda una comunidad lista para abrir los brazos y recibiros. La historia de Ariel no termina en sangre y lágrimas. Termina en esperanza, en recuperación y en la promesa de que nadie tiene permiso para callar ante la violencia doméstica. Una chica de 23 años, peluquera hermosa en Ohio, que vivía sola y siempre sonreía, hasta que mensajes espeluznantes de un desconocido empezaron a inundar su teléfono. Él no solo la seguía en línea, sino que se colaba hasta la ventana de su casa a medianoche, desnudo grabando un video masturbándose mientras ella pegaba stickers en la cocina. Ella denunció a la policía 3 veces, pero ellos solo dijeron: cierra las cortinas y ya está. Luego, una noche de verano de 2018, ella envió mensajes con Nate, el hombre misterioso que prometió llegar de inmediato, y desapareció por completo. Casi un mes después, la policía encontró su cuerpo enterrado a prisa en un campo de hierba alta, junto con su identificación, un mechón de su cabello y una piedra de su collar favorito en la casa de un hombre que había salido con ella desde hacía exactamente 6 años. ¿Quién es él? ¿Por qué la policía ignoró todas las señales? ¿Y la película pornográfica violenta que él confesó haber matado sin querer,
mientras grababa es real o solo una excusa enfermiza. Esta historia aterradora te hará preguntarte, ¿estás realmente a salvo en tu propia casa? Ellen Wake nació el 17 de mayo de 1995 en Minneapolis, Minnesota. En los años siguientes, ella se mudó a Ohio con sus padres y su hermana. Vivían en Westchester Township. Ellen siempre fue creativa, incluso de pequeña. Le encantaba usar cualquier cosa que encontrara para hacer proyectos y decoraciones. Le gustaba vestir ropa de colores brillantes y extraña que la hacía destacar. Se sentía más cómoda al aire libre, trepando árboles, montando columpios y simplemente disfrutando de la paz y la tranquilidad. Eso era algo que podía hacer durante horas. Ellen fue a una universidad cercana después del instituto y obtuvo su certificado de cosmetología. Poco después, consiguió trabajo como peluquera. Ellen tenía 23 años y vivía sola en el verano de 2018. Seguía trabajando en la peluquería. Un amigo la visitó el 29 de julio. Charlaron y jugaron en el patio trasero un rato y luego él se fue. Ellen envió mensajes a algunos amigos después, pero al día siguiente dejó de responder de repente. Amigos y familia siguieron llamándola, pero nunca obtuvieron respuesta. Cuando finalmente lo hicieron, descubrieron que su teléfono estaba apagado. Después de un rato, la madre de Ellen condujo hasta su casa y vio que su coche seguía estacionado junto al garaje. Excepto el teléfono, todos sus objetos personales estaban dentro. La madre de Ellen llamó a la policía de inmediato porque no tenía sentido. Ella también les dijo enseguida que tenía una fuerte corazonada sobre quién podría haber secuestrado a su hija. Ellen le había contado más de una vez sobre un hombre que no conocía y que la había estado siguiendo durante meses. Entonces, todo comenzó en febrero de 2018, aproximadamente 6 meses antes de que Ellen desapareciera. Un hombre extraño empezó a enviarle mensajes en redes sociales. Al principio, parecía que no buscaba nada, pero después sus mensajes se volvieron más espeluznantes. Actuaba raro en general y le preguntaba cosas extrañas sobre qué pensaba ella de los asesinatos en masa. Ella lo bloqueó varias veces, pero él siempre regresaba con una cuenta nueva de otro nombre o le escribía en otra plataforma, pero eso solo era el comienzo. En abril, él le envió a Ellen un video que había grabado de noche a través de una de sus ventanas. Ella estaba pegando stickers en un álbum de recortes en la cocina mientras se grababa el video. El video parecía grabado desde menos de 1 metro de la ventana. Eso ni siquiera era lo peor. La persona detrás de la cámara estaba desnuda y masturbándose mientras la filmaba. Él le envió más fotos y videos como ese. Ellen estaba aterrorizada. Él no solo la seguía en línea, no tenía permiso para estar en su terreno. Aunque ella nunca había hecho público su dirección, él descubrió dónde vivía. Cuando finalmente lo hizo, ella le contó a la policía todo lo que tenía: las cuentas, los mensajes y los videos aterradores que él grabó justo afuera de su casa. Pero por decirlo suavemente, la reacción del departamento de policía local fue deficiente. Ellen estaba en peligro real, pero no abrieron un caso por eso. En cambio, dijeron que solo eran llamadas molestas. Intentaron averiguar quién estaba detrás de las cuentas falsas, pero chocaron con un muro de inmediato. El hombre había usado números de teléfono falsos de un sitio web que no daría información de usuarios sin orden judicial. La policía no quería pasar por todo ese lío, así que pusieron el caso en pausa. Él tomó fotos y videos a través de la ventana de Ellen, pero no los agregaron al expediente. Esto era claramente ilegal. En su mayoría, todo lo que le dijeron fue quedarse dentro después del anochecer, cerrar las cortinas y tal vez tomar una clase de autodefensa. Cuando él vio que la policía no había hecho mucho, se derrumbó. Ella empezó a sentirse indefensa ante lo que estaba ocurriendo. Cuando les contó a su familia y amigos lo que pasaba, no entendían por qué la policía no hacía nada. Mientras tanto, su acosador seguía enviando mensajes. No importa cuántas veces Ellen intentara dejar de hablar, el estrés finalmente la hizo muy ansiosa y deprimida.
No podía pensar en nada más que en cuánto la aterrorizaba este hombre, y que la policía no ayudara empeoraba todo. La madre de la chica también intentó llamar a la policía. Enviaron un coche patrulla, pero el oficial no hizo nada. Solo condujo por la calle, se quedó 5 minutos y se fue. Esto continuó hasta mayo. Un día, Ellen estaba hablando con un amigo sobre todo el asunto, y el amigo pudo conectar una de las cuentas falsas de Snapchat del acosador con una cuenta real de redes sociales. Resultó que Michael Strauss era el dueño de la cuenta. Ellen reconoció el nombre de inmediato. Habían salido brevemente cuando ella tenía 17 años, pero no habían hablado realmente desde entonces. Ellen llamó a la policía en cuanto descubrió quién era el responsable, pero como era de esperarse, no hicieron nada. Michael nunca fue interrogado ni advertido, y realmente no hicieron nada para mantenerla a salvo. Ellen quedó de nuevo sin protección alguna. Que supiera quién la seguía no hacía diferencia. Los mensajes seguían llegando. Las cosas empeoraron. Michael empezó a enviar amenazas directas. Ellen tenía miedo de quedarse sola en casa, así que sus amigos se turnaban para pasar la noche en su casa. Pero nadie pudo quedarse el día que dejó de responder mensajes. Ella le preguntó al amigo que había ido antes ese día. Pero él tenía un fuerte dolor de muelas y no quería molestar porque pensó que no podría dormir de todos modos. La policía finalmente empezó a trabajar después de que Ellen desapareció. Comenzaron revisando qué hacía en su teléfono. Descubrieron que su teléfono había estado en la casa hasta alrededor de las 3 de la mañana. Se apagó después. La policía también revisó las cuentas de redes sociales de Ellen y descubrió que había estado enviando mensajes con alguien llamado Nate justo antes de desaparecer. Él aceptó ir cuando ella lo pidió. También dijo que no llevaría su teléfono y solo tocaría la puerta al llegar. Pero los mensajes muestran que Ellen luego cambió de idea sobre esos planes. Aún así, cuando la policía investigó la historia de Nate, encontraron un giro preocupante. Estaba vinculado a un número de teléfono falso del mismo sitio web que había usado el acosador. Los amigos de Ellen también le dijeron a la policía que ella había hablado con Nate durante 6 meses, pero nunca se habían encontrado en persona. Basados en todo esto, la policía pensó que Nate no existía y que la persona que la había estado acosando todo el tiempo. Peor aún, Ellen le había dicho que estaba sola en casa, lo que empeoraba todo. Poco después, la policía obtuvo una orden y pidió toda la información vinculada a las cuentas falsas del acosador. Como era de esperarse, todas las pistas llevaban directamente a Michael Strauss. No solo eso, sino que todas esas cuentas falsas dejaron de hablar la misma noche que Ellen desapareció. Cuando la policía investigó el pasado de Michael, encontraron información perturbadora. Tenía una larga lista de delitos en su historial, incluyendo robo, allanamiento, indecencia pública y acoso. Después de un arresto, incluso le ordenaron una evaluación mental, que llevó a 1 año de consejería ordenada por el tribunal. Aunque Michael había hecho muchas cosas malas, nunca había estado encerrado. La policía fue a verlo para averiguar qué pasaba, pero Michael lo negó todo, así que se fueron sin información alguna. Días después, sin embargo, obtuvieron una orden, registraron su casa y tomaron todos sus dispositivos. Las pruebas mostraron que el teléfono de Michael había hecho ping cerca de la casa de Ellen la noche que desapareció. También encontraron evidencia de que él había creado las cuentas falsas. Solo 53 minutos después de que el teléfono de Ellen se apagara, Michael creó una cuenta nueva y empezó a enviar mensajes a otra mujer. Esta vez fingiendo ser un acosador anónimo. La policía encontró cosas aún más perturbadoras en su casa. Encontraron la identificación de Ellen, un mechón de su cabello y una piedra de la cadena que usaba todo el tiempo. Un par de esposas reales también estaba atornillado a su cama. Eso no era todo. Cuando examinamos más de cerca lo que Michael hacía en línea, encontramos cosas realmente aterradoras. Él había buscado cuánto tiempo huele un cuerpo humano, 4 meses antes de que Ellen desapareciera. 3 semanas antes, había buscado historias de mujeres desaparecidas en el área. 1 semana después, buscó cómo sobrevivir en prisión en Google.
Michael también buscó repetidamente las páginas de redes sociales de Ellen y las páginas de negocios cerca de su casa. 10 horas antes de que ella desapareciera, leyó una historia sobre el Cincinnati Strangler, un asesino en serie. Después, buscó otro asesino en serie. Luego, buscó cómo borrar fotos de iCloud. En ese momento, había mucha evidencia. Parecía que Michael estaba involucrado en la desaparición de Ellen, y la policía estaba bastante segura de que ya no estaba viva. Pero hasta que encontraron algo interesante, aún no sabían dónde estaba su cuerpo. La policía también encontró una foto de Google Maps en el teléfono de Michael. Mostraba un campo abierto y no lejos de su casa. Mientras tanto, los datos de las torres celulares mostraban que su teléfono había estado en esa área la noche que Ellen desapareció. La policía fue allí con perros de búsqueda y no tardaron en encontrar partes del cuerpo enterradas en la hierba alta. Habían pasado casi un mes desde que Ellen desapareció, y el cuerpo ya se estaba descomponiendo rápidamente. Sin embargo, los registros dentales ayudaron a los expertos forenses a probar que era la mujer desaparecida. Ellen, el cuerpo estaba tan descompuesto que era difícil decir con certeza qué la había matado. Aunque no había signos claros de trauma, parecía que podría haber sido estrangulada. Michael también había investigado específicamente sobre asesinos en serie que mataban por asfixia. Esto llevó a los detectives a pensar que era muy probable. Michael fue arrestado de inmediato y llevado a interrogatorio. Esta vez dijo la verdad y dijo que había matado a Ellen, pero la historia que contó era muy extraña. Michael dijo que Ellen había aceptado participar en una película para adultos perturbadora con él, una en la que era torturada, que planeaba vender a uno de sus clientes habituales y ganar mucho dinero. Dijo que las cosas se salieron de control durante la filmación, de todos modos. Dijo que la estranguló accidentalmente porque no sabía cuánta fuerza estaba usando. Michael también dijo que una cámara grabó todo. Dijo que después de descubrir que Ellen estaba muerta, vio el video y tiró la tarjeta de memoria. Los detectives, por supuesto, no creyeron ni una palabra. Su historia no coincidía con los hechos y había mucha evidencia en su contra, así que los fiscales tenían buenas posibilidades de condenarlo. Con toda la información que tenían, parecía más probable que Michael amenazara a Ellen para hacerla salir de su casa y luego la llevara a la suya. La policía y los expertos forenses coincidieron en que se habían usado bridas para atar sus brazos. Cuando ella entró, Michael la ató a su cama con esposas y la mató. Luego tiró su cuerpo en un campo cerca de su casa. Pero aún quedaba una gran pregunta que la policía tenía que responder. ¿Podría Michael estar involucrado en otros crímenes? Sus dispositivos mostraban más que solo evidencia en el caso de Ellen. También mostraban docenas de fotos y videos de mujeres al azar, mayormente trotando en parques o caminando solas. En muchos clips, Michael las filmaba desde su auto o las seguía a pie con una cámara oculta. Michael no dijo nada malo sobre el video cuando la policía le preguntó. Dijo que le gustaba grabar mujeres hermosas cuando podía, pero afirmó que nunca había hecho nada malo. Pero el historial de búsquedas en su teléfono contaba otra historia. Buscaba cosas como dónde trotan las mujeres en Westchester y noticias sobre ataques a mujeres caminando en el área. La policía empezó a investigar otros crímenes no reportados en el área y pronto encontró uno muy similar a Michael. Aproximadamente 6 meses antes de que Ellen fuera asesinada, una mujer fue atacada mientras corría en Mason, un pueblo cercano. Ella estaba corriendo cuando alguien corrió por detrás e intentó arrastrarla al bosque. Ella luchó y escapó. Lo que destacaba era que Michael había buscado este caso en Google más de una vez. Los detectives estaban casi seguros de que era culpable basados en su historial de búsquedas, pero no podían acusarlo sin evidencia real. También empezaron a preguntarse si Michael tenía algo que ver con el asesinato de la estudiante universitaria de 21 años, Caitlin Markham, en 2011, que aún no se había resuelto. Este canal ya habló de este caso de manera muy similar. Ella desapareció y su cuerpo no fue encontrado hasta casi 2 años después. La policía nunca nombró a un sospechoso.
Pero Michael ahora estaba siendo considerado seriamente por ellos. Sabían que Kathleen le había dicho a sus amigos que un hombre que no conocía la estaba siguiendo. Pero luego hubo una pista que nadie vio venir. La policía encontró una foto de un evento musical en una de las páginas antiguas de redes sociales de Michael. Él estaba con un grupo de personas y uno de ellos era el prometido de Caitlin. Esto probaba que Michael conocía a alguien cercano a la víctima. Pero incluso con este vínculo, la policía no pudo encontrar nada más que lo conectara al caso de Caitlin. Mientras Michael estaba en prisión, esperando juicio por matar a Ellen, uno de sus compañeros de celda tuvo una idea. Dijo que Michael había admitido matar a una mujer llamada Shell y esconder su cuerpo junto a un río. Los detectives investigaron el caso, pero no pudieron encontrar crímenes sin resolver que coincidieran con la información que dio el compañero de celda. Así que, aunque había muchas pistas que vinculaban a Michael con otros posibles crímenes, solo fue acusado oficialmente en el caso de Ellen. Cuando el caso fue a juicio, los fiscales presentaron un caso fuerte contra Michael. Dijeron que el asesinato no fue solo un terrible error. No había duda de quién lo planeó. Al mismo tiempo, el abogado de Michael no tenía mucho que decir en defensa de su cliente, así que intentó culpar la muerte de Ellen a ella. Le dijo al jurado que Ellen tenía ansiedad y depresión y tomaba medicamentos para eso, insinuando que los medicamentos podrían haberla matado. Por supuesto, eso era una afirmación ridícula. Los fiscales la desmontaron rápidamente, aclarando que la salud de Ellen no tenía nada que ver con que la mataran y la sacaran de su casa. Los fiscales finalmente ofrecieron a Michael un acuerdo de culpabilidad, aunque había mucha evidencia en su contra. Podrían haber temido que el jurado dudara sin evidencia de ADN, lo que significaría que Michael se libraría del asesinato. 2 años y medio después de la muerte de Ellen, Michael finalmente aceptó el acuerdo y se declaró culpable ante el juez. Apareció en la audiencia con moretones en el cuerpo, muy probablemente de otros prisioneros, y hizo una declaración breve. Dijo que no había querido matar a nadie y que lamentaba lo que había hecho. También se disculpó con la familia de Ellen que estaba en la sala y se atragantó con lágrimas al hacerlo. El juez estaba en una posición difícil, sin embargo, por el acuerdo de culpabilidad. 6 de los 9 cargos contra Michael tuvieron que ser desestimados, lo que afectó mucho su sentencia. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 17 años y medio. Aunque suena injusto, eso no significa que alguna vez será libre. El Consejo de Libertad Condicional tiene el poder, y casi con seguridad, lo mantendrá encerrado de por vida, a pesar de que el plazo de 17 años y medio solo existe en el papel. En la audiencia de sentencia, fue la propia madre de Michael, quien se levantó con voz temblorosa pidiendo al tribunal la pena más dura para el hijo que se convirtió en monstruo de ella. Él terminó su viaje criminal tras las rejas, pero esa justicia dejó un vacío helado en el corazón de los seres queridos de Ellen. Para ellos, Michael no fue el único que le robó la vida. La indiferencia del sistema fue su cómplice. La policía tuvo 3 alertas claras, 3 oportunidades para detenerlo, pero eligieron el silencio. ¿El resultado de la investigación interna? Un oficial solo fue suspendido 40 horas sin sueldo, como si dejar morir trágicamente a una joven valiera solo una mañana de descanso. Y luego, como una advertencia tardía, el caso de Caitlin Markham, donde Michael alguna vez fue sospechoso, se cerró en 2023. El asesino no fue otro que el prometido de la víctima, quien ocultó el crimen por más de una década. Más aterrador aún, estos 2 hombres alguna vez fueron amigos, compartieron secretos oscuros. O peor, algunas de las casos tuvieron mano común. Esa pregunta queda suspendida, recordándonos que la oscuridad no solo acecha allá afuera, a veces está justo en la persona que sonríe a tu lado. El hombre en esta fotografía es Brandon Gutiérrez Campos. Su rostro, a primera vista, parece dócil, incluso sereno, pero detrás de esa sonrisa se esconde un abismo tan oscuro
que hasta la propia noche vacila en acercarse. En una noche de octubre de 2021, convirtió la pequeña casa de su familia en una tumba espeluznante, donde los gritos de su madre, su padrastro, su pareja y sus 2 pequeños hijos fueron devorados por la música a todo volumen, como un coro macabro que ahogaba los alaridos de auxilio. Lo que dejó atrás no fueron solo 5 cuerpos yertos en el baño, sino también un trauma indeleble para toda una comunidad, como si los muros silenciosos aún destilaran sangre invisible. Cuando la policía abrió aquella puerta al infierno, no solo hallaron cadáveres, sino también el fondo de la degradación de un alma que se había transformado en monstruo. Esto no fue simplemente un crimen, sino una elegía espectral, un recordatorio de que, a veces, los demonios no llegan desde el infierno, sino que nacen en el seno de la propia familia. Si sientes curiosidad, quédate hasta el final de este video. No te decepcionaré. Brandon Gutiérrez Campos nació alrededor de 1998 en México. Es hijo de Mónica Campos Camacho y creció con una hermana mayor. No hay información sobre su padre biológico. Los registros públicos y fotos parecen haber estado ausentes durante mucho tiempo en su vida. Durante la adolescencia de Brandon, su madre inició una relación nueva con Gaurdenio Vicencio Cruz, un hombre algunos años menor que ella, que trabajaba como guardia de seguridad. Con el paso del tiempo, la relación entre Brandon y Gaurdenio parecía volverse más cercana. Como se aprendió de lo compartido en redes sociales, Brandon lo consideraba su padrastro. Él los veía muy unidos y vivían en un ambiente que parecía armonioso. Sobre la educación del joven no se sabe mucho. No hay registros claros del nivel académico que alcanzó. Lo único público es que Brandon tenía un sueño muy definido. Quería ser cantante. Más específicamente, aspiraba a ser rapero y habló varias veces de su interés por la música urbana como forma de expresión y camino hacia el futuro. Seré leal y fiel contigo. Lo haremos por nosotros mismos. Pensaba decirte eso. Te pintaré, te pintaré. No dejes de amarte, no dejes de pensar en ti. A mediados de 2016, cuando Brandon tenía unos 18 años, conoció a Carolina Escalón Ramos, una chica de 19. Se encontraron en un centro de llamadas donde ambos trabajaban. Empezaron a charlar y poco a poco surgió un vínculo especial. Carolina acababa de terminar una relación adolescente y Brandon parecía un joven reservado, con buena actitud y ganas de avanzar. Pronto empezaron a verse más seguido hasta que él decidió invitarla a ser su novia, y ella aceptó. Durante los primeros meses, fueron vistos como una pareja feliz. La relación parecía estable, cercana, casi como cómplices. Con ese ánimo, decidieron dar un paso más y como pareja comenzaron a vivir juntos como una familia libre. Se mudaron a una casa en un barrio de Juárez, Nuevo León. Pero todo cambió rápido. Poco después de establecer su vida juntos, nació su primera hija. Lo que parecía una etapa de ilusión se convirtió en el inicio de desacuerdos. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes y algo en su relación empezó a deteriorarse. En algún momento, la conducta de Brandon empezó a cambiar. Ya no era el joven que Carolina conocía. Pasó de ser alguien que no podía mantenerse estable a afectar su estado mental. La frustración se convirtió en una tensión constante en casa, que fue aumentando. Gradualmente, su carácter se volvió más agresivo. Empezó a abusar verbal y físicamente de su pareja. Testimonios de vecinos y familiares confirman que a veces se escuchaban gritos, peleas e incluso incidentes más graves. Las denuncias, separaciones temporales y reconciliaciones se volvieron comunes en la vida de la pareja. Sin embargo, siguieron juntos, y entre esas separaciones nació su segunda hija. Pero la situación no mejoró, sino que empeoró y se complicó. Brandon seguía sin un trabajo estable y sin aportar a los gastos del hogar. Cada vez que Carolina decía que le faltaba apoyo, la respuesta era siempre la misma: gritos, insultos y en algunas ocasiones, agresiones físicas. Igual, gritos, insultos y en algunas ocasiones, agresiones físicas. El ambiente familiar se volvió cada vez más tenso.
más tenso, inestable y peligroso. A mediados de 2020, algunas personas en el entorno comenzaron a notar un cambio evidente en Brandon. Algunos afirmaron que en ese tiempo, él empezó a consumir drogas y también a beber alcohol de manera frecuente y excesiva. Según los testimonios de personas cercanas a Carolina, la situación llegó al punto en que ella empezó a temer lo peor. En una ocasión, le pidió a una amiga que rezara por él. La amiga dijo: «Siento que algo oscuro ha ocurrido». El abogado de Brandon sugirió que quizás hasta un demonio había entrado en él. Lo que pocos saben es que la adicción de Brandon se volvió alarmantemente peor. Comenzó a usar sustancias más fuertes, como solventes, que afectaron profundamente su salud y comportamiento. La dependencia no le permitía avanzar. Su agresividad creció hasta un nivel caótico e incontrolable. La violencia no se limitaba a Carolina. Su madre también sufría las consecuencias de su temperamento impredecible. Frente a esta situación desesperada, Carolina se mudó a esta casa junto con sus hijas y sus padres, mientras que la madre y el padrastro hicieron un esfuerzo difícil y decidieron internarlo en un centro de rehabilitación para adictos. Esperaban que este paso fuera el comienzo de una nueva etapa, alejándolo de las drogas y recibiendo ayuda profesional que le diera una segunda oportunidad y con el tiempo pudiera reconstruir su vida junto a la familia. Pero no fue así. Lo que ocurrió después se convirtió en una verdadera pesadilla. Un episodio que conmocionó al país y desde entonces se ha inscrito como uno de los crímenes más sangrientos en los archivos criminales de México. La mañana del sábado 16 de octubre de 2021, después de 3 meses de tratamiento en el centro de rehabilitación, Mónica y Guardenio fueron a visitar a Brandon. En las últimas visitas, notaron un cambio. Él estaba más tranquilo, en paz, casi como el chico que alguna vez conocieron. Toda esa agresividad parecía haber desaparecido. El joven de 23 años les juró que había cambiado y estaba listo para empezar de nuevo. Con esa esperanza, lo llevaron a casa. Ese mismo día también visitaron a Carolina y a las niñas. La madre de Brandon invitó a todos a almorzar. Quería reunir a la familia y pensó que era una buena oportunidad, especialmente porque los niños no se habían visto en mucho tiempo. La tarde transcurrió en calma. Incluso algunos vecinos recordaron haber visto a Brandon jugando con sus hijas en el parque. Unas horas después, al regresar a casa, el joven les dijo: «Saldré un rato. Quiero saludar a algunos amigos». Nadie le dio mucha importancia porque parecía estar bien. Sin embargo, cuando Brandon regresó esa noche, algo en él ya no era el mismo. Su actitud había cambiado por completo. La expresión calmada que tenía desapareció poco a poco, y en su lugar apareció el rostro feroz y agresivo que su familia conocía demasiado bien. Todo indicaba que había recaído, y las sospechas apuntaban a que en esas horas había consumido drogas de nuevo. La noche del sábado, alrededor de las 7, algo rompió la tranquilidad. Se escucharon gritos, objetos siendo lanzados, y el alboroto fue tan evidente que los vecinos más cercanos decidieron intervenir. Uno de los vecinos se acercó a la casa con la esperanza de evitar una tragedia, pero al llegar, encontró la puerta completamente cerrada. Tocó, llamó por teléfono, pero nadie respondió. Luego, los vecinos alertaron a la policía al escuchar los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda desde dentro de la casa. Su voz se escuchaba clara y llena de dolor. A las 9:42 p.m., la Secretaría de Seguridad de Juárez recibió una llamada de emergencia. El reporte indicaba que dentro de la casa, claramente un joven estaba atacando a su padre. También señalaron que la voz del chico sonaba como la de un adolescente, mientras que la del hombre era claramente de un adulto. Cuando finalmente llegaron los oficiales al lugar, ya era demasiado tarde. Pasó aproximadamente 1 hora, y el ambiente que antes estaba lleno de gritos, ahora estaba completamente en calma. No se escuchaba nada. Los oficiales fueron a revisar esa zona. Tocaron puerta por puerta, tratando de hablar con los vecinos, pero nadie abrió. Hasta que después, una mujer se acercó y les dio la dirección exacta.
Los gritos provenían de la casa número 202. Los oficiales llegaron a la casa y al tocar la puerta, fueron recibidos por un joven con voz suave, asegurándoles que todo estaba bien. La situación fue reportada por vecinos de otra dirección, no la de esta casa. Los oficiales no notaron señales claras de conflicto y no escucharon más ruido, así que no insistieron en entrar ni continuaron investigando. Tras unos minutos en el área y caminar por la calle con sirenas y luces intermitentes, la patrulla se retiró de la escena. A las 10:22 p.m., el llamado de auxilio terminó oficialmente. Durante el resto de la noche no hubo nuevos reportes de incidentes. Sin embargo, algo inquietó a algunos vecinos. Una música a alto volumen empezó a sonar desde esa misma casa. Para algunos era una señal extraña y preocupante, pero nadie dijo nada. A la mañana siguiente, Brandon salió de su casa y fue visto por un vecino en un estado de gran miedo. El joven estaba desnudo, descalzo, desorientado, hablando solo y solo cubierto por un pequeño paño que apenas tapaba su cintura. Lo más impactante era que el paño tenía manchas de sangre que nadie notó. Cuando el vecino le preguntó si estaba bien y qué había pasado, Brandon no respondió, ni siquiera saludó. Nadie en el vecindario podía imaginar la gravedad de la tragedia que estaba por descubrirse. Según fuentes periodísticas, alrededor de las 5 de la tarde, el joven fue a una tienda a comprar comida para perros. Al salir, se sentó afuera y comenzó a comer lo que había comprado. 2 policías que patrullaban el área fueron alertados sobre la escena. Sin saber quién era ni qué había pasado, se acercaron a él. De repente, el joven pronunció una frase que heló la sangre de los oficiales. Les dijo que había terminado con la vida de todos los miembros de su familia. Aunque dudaron de sus palabras, los oficiales no pudieron ignorarlas y decidieron detenerlo mientras iniciaban una investigación. Sin embargo, durante la detención, Brandon cambió de actitud. Se volvió agresivo, golpeó a uno de los oficiales en el rostro e intentó escapar, pero no lo logró. Fue sometido en el lugar y arrestado bajo orden en San Pedro. Mientras tanto, las autoridades de la Agencia Estatal de Investigación se dirigieron a la casa de 2 pisos que el joven señaló como el lugar de la verdad. Con la orden de registro en mano, entraron a la casa. Lo que encontraron ahí fue una escena de verdadero horror que nadie pudo olvidar. Había manchas de sangre en varios lugares dentro de esa dirección. Tanto en la planta baja como en el segundo piso, había huellas que llevaban a 2 baños de la casa. Siguiendo las pistas, los agentes encontraron una escena escalofriante. En el baño de la planta baja hallaron los cuerpos sin vida de Carolina y sus 2 hijas, de apenas 4 años y 6 meses. Todas tenían múltiples heridas causadas por objetos punzantes. En el baño del piso superior estaban los cuerpos de Mónica, la madre de Brandon, y su pareja, Gaurdenio. Todo indicaba que fueron atacados uno a uno y luego colocados en esas posiciones dentro del baño. Un cuchillo fue confiscado en la escena. Las autoridades creen que fue el arma homicida. El gobierno comenzó a reconstruir la historia del joven y poco a poco el rompecabezas empezó a armarse. Las declaraciones de Brandon sobre lo que sucedió esa noche fueron realmente impactantes. Dijo que aquella tarde, después de salir de casa, se encontró con un viejo amigo. Este comenzó a consumir drogas con él. Horas después, volvió en un estado completamente cambiado. En medio del caos y los efectos fuertes de la droga, empezó a discutir con su madre. Según contó, en ese momento levantó la mano y el padrastro presenció la escena. Enfurecido, amenazó con internarlo en un centro de rehabilitación y esta vez que estuviera hospitalizado por 1 año. Distante y plenamente arrepentido. En su enojo, Brandon bajó las escaleras, cerró la puerta con llave y fue directo a la cocina a tomar un cuchillo. En medio del caos, se volvió contra su padrastro y atacó sin parar. Luego, apuñaló a su madre hasta matarla. En ese momento, Carolina comenzó a gritar desesperadamente por la ventana. Gritaba pidiendo ayuda, pero nadie intervino. Brandon bajó al cuarto donde estaban su pareja y las niñas. Golpeó la puerta con fuerza, pero no sirvió de nada. Intentó abrirla hasta que la puerta se rompió.
Al entrar, atacó a ella. Después de hacerlo, el joven intentó ocultar lo que había pasado. Puso la música a todo volumen con la intención de ganar tiempo, pero pronto se dio cuenta de que la situación era más difícil de lo que pensaba. Luego, en total, había 5 cuerpos que él había escondido. Pensó en enterrarlos, pero eso simplemente no era posible. En ese momento, existían 2 versiones diferentes de lo que ocurrió después. Algunos medios reportaron que Brandon, todavía con sangre en el cuerpo, decidió tomar una ducha como si eso pudiera borrar el horror que había vivido. Se liberó de las ataduras. Luego, robó dinero de su madre y fue a beber al bar como si nada hubiera pasado. En una versión aún más oscura, el joven estaba completamente fuera de sí. Arrastró los cuerpos al baño de la casa e intentó ocultarlos allí. Luego, el sueño lo venció. Sea cual sea la verdad, lo único claro es que esa noche durmió junto a los cuerpos de Carolina y sus hijas, y al amanecer, al abrir los ojos y ver lo que había hecho, se sorprendió y trató de huir. Según la investigación, el crimen ocurrió entre las 10 de la noche del sábado y las 7:30 de la mañana del domingo. Los investigadores llegaron al centro de rehabilitación donde Brandon había estado internado durante los últimos 3 años para buscar respuestas, ver si había alguna señal previa, algo que indicara un plan o una mínima advertencia que permitiera prever la tragedia. Pero en cambio, según el informe del centro, durante todo ese tiempo, el joven no mostró ningún comportamiento violento. Al contrario, parecía tranquilo, conversaba con otros pacientes, participaba en terapias y tenía una actitud progresiva. Los oficiales revisaron videos de 45 cámaras de seguridad instaladas dentro y alrededor del lugar, pero no detectaron nada inusual. No hubo amenazas, ni crisis, ni gestos que anticiparan lo ocurrido. Sin embargo, la investigación reveló una verdad principal. Fue la madre quien solicitó el alta y el cuidado médico anticipado. Brandon no había completado su tratamiento. Aún le quedaban varias semanas de tratamiento y control emocional. Pero tras múltiples consultas, se observó que estaba tranquilo y en paz, y finalmente creyeron en lo que decía. El joven prometió que había cambiado, que había dejado las drogas y quería compensar el tiempo perdido con sus hijas. Confiando en él, Mónica lo dejó salir del centro antes de tiempo. Nadie notó nada extraño en su comportamiento, pero todo era solo apariencia. Los expertos comenzaron a elaborar hipótesis sobre el posible motivo emocional detrás del crimen. Se planteó la hipótesis de que el joven de 23 años actuó impulsado por un profundo resentimiento hacia algunos miembros de su familia. Creía injusto que lo mantuvieran encerrado contra su voluntad. Esa herida oculta pudo haber sido el detonante para liberar su furia, un impulso brutal que terminó con la vida de quienes intentaron salvarlo. Las autoridades nunca explicaron cómo Brandon recorrió el pueblo, unos 40 kilómetros desde su casa hasta la tienda donde lo encontraron. La tragedia conmocionó profundamente a toda la comunidad. El horror de la cadena de crímenes dejó una marca imborrable en los vecinos, no solo por la magnitud del hecho, sino también porque se sintieron impotentes al no poder hacer mucho más. Los vecinos lamentaron que una vez más se repitiera una historia donde la violencia familiar no se trató con la seriedad necesaria. Algunos expresaron su frustración por el hecho de que, en situaciones como esta, la policía solo dice que no pueden intervenir sin pruebas claras o sin permiso para entrar. El 20 de octubre de 2021, familiares y amigos se reunieron en varias capillas de despertar en el centro de Monterrey para despedir a Carolina y sus 2 hijas. El funeral se celebró al día siguiente en Monterrey para despedir a Carolina y sus 2 hijas. El funeral se realizó al día siguiente en el Panteón Templo, donde fueron enterradas juntas, acompañado de muestras de cariño y solidaridad por parte de la comunidad. Cabe destacar que el caso del padrastro tenía características que incluso sorprendieron a su propia familia. Él era conocido a través de los medios y redes sociales, donde sus seres queridos encontró a su padrastro después de muchos años sin saber nada de él. Según el informe, el hombre había estado casado antes y era padre de 4 hijas adolescentes. Sin embargo,
a principios de 2017, se fue repentinamente de la casa, regresó con su esposa y sus hijas, comenzando una nueva vida. Construyó esa nueva vida junto a Mónica y su familia, con quienes ella vivió hasta el trágico desenlace. Durante casi 5 años, sus seres queridos no supieron nada de Gaurdenio. Su esposa lo buscó incansablemente con la esperanza de que asumiera su responsabilidad como padre y apoyara a sus hijas, pero no recibieron noticias de él hasta el día del crimen. A pesar del abandono y la distancia, la detención de Gaurdenio se llevó a cabo en la casa donde antes vivía con su esposa e hijas. Ellos, claramente decepcionados, mostraron solidaridad con el resto de las víctimas y expresaron su deseo de que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable de esta tragedia. La audiencia del joven se llevó a cabo casi una semana después del crimen. Desde el principio, la defensa pidió más tiempo para presentar nuevas pruebas, especialmente los resultados de una evaluación psiquiátrica, con el fin de argumentar que el joven no estaba en condiciones mentales para enfrentar un juicio. Según su abogado, en ese momento la verdad era que Brandon no tenía plena capacidad para actuar. En la audiencia, él se mostró inquieto, se negó a participar y se desconectó 2 veces en un claro intento de evitarlo. Finalmente, tras ser persuadido, aceptó continuar y declaró que sabía lo que había hecho. Directo al punto, se declaró culpable. El juez asignó un psiquiatra para evaluar el estado mental de Brandon y determinar si era inimputable. Sin embargo, fue acusado de asesinato y homicidio intencional de mujeres. Como medida preventiva se emitió una orden de detención. Tras el análisis psiquiátrico, se concluyó que Brandon podría enfrentar un proceso penal y en mayo de 2024 se celebró el juicio oral penal. La Fiscalía General de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Crímenes y Feminicidios, presentó pruebas documentales, testimonios y grabaciones obtenidas con el rigor de la ciencia forense. Las pruebas demostraron que Brandon actuó con la intención de causar daño y quitar la vida a 5 personas, miembros de su familia. El crimen fue catalogado como un acto de odio, destacando que reflejaba animadversión hacia las víctimas femeninas, atacándolas solo por el simple hecho de ser mujeres. Finalmente, fue condenado a 205 años de prisión. Además, se le impuso pagar 16,000 días de salario mínimo como indemnización por daños y gastos funerarios. Está recluido en una prisión estatal y, dada la gravedad del delito que cometió, no tiene derecho a beneficios legales que permitan reducir su condena. Este no es un crimen aislado, sino una historia que se repite cada vez que la violencia se normaliza o se minimizan las alertas. Lo que ocurrió no solo destruyó una familia, sino que expuso todo lo que falló antes, ignorando las señales, el dolor callado y la ayuda que nunca llegó. Quizás, si alguien hubiera podido intervenir a tiempo, hoy contaríamos otra historia. El caso se cerró, y lo único que quedó tras los muros de la prisión fue la imagen de un joven cuyos sueños se habían reducido a cenizas, mientras que bajo las lápidas yacía una familia desaparecida para siempre. Todo comenzó con un pequeño descuido, un paso en falso hacia la adicción, y poco a poco la oscuridad se volvió más densa, hasta apagar por completo la luz del afecto familiar. Tal vez esta tragedia sea un recordatorio para todos nosotros. El ser humano puede resistir la adversidad, puede superar la pobreza, pero si se abandona a sí mismo en el alcohol, en el humo, en la embriaguez de la inconsciencia, entonces es él mismo quien abre la puerta para que entren los demonios. Y cuando eso sucede, no solo uno queda atrapado, sino que también quienes más lo aman terminan pagando con su propia vida. La existencia es frágil. Un instante de descuido basta para perderlo todo. Por eso, aprendamos a cuidarnos, a valorar las manos que aún sostienen la nuestra, porque a veces, un pequeño gesto de lucidez es suficiente para salvar a una familia, un hogar y hasta una vida entera.